¿Cuándo es que somos salvos? ¿Antes o después de bautizarnos? Si un creyente muere sin bautizarse, ¿irá al infierno? Ok. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, tal vez tú estás diciendo que si un creyente muere sin bautizarse, se perderá, porque aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, dice aquí, será salvo. Entonces tú tal vez estás tomando este versículo fuera de su lógica y de su contexto para decir que, no, si un creyente muere sin bautizarse, irá al infierno. Pero es que tú estás tomando esto fuera de su contexto y fuera de su lógica. Es cierto que la obediencia es necesaria para la salvación y bautizarse es un mandato que hay que obedecer. La obediencia es necesaria para la salvación, como dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si bien es cierto que hay que hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos, la realidad es que el mandato al bautismo es un mandato que requiere recursos para llevarlo a consumación. No es como, por ejemplo, el mandato a no fornicar o a no robar o a no matar, que uno lo consuma instantáneamente. Desde el momento en que uno se convierte a Dios, instantáneamente consuma ese tipo de mandamientos de, por ejemplo, no adulterar, no matar, no robar, no pelear contra los demás, etc. Eso uno lo cumple instantáneamente, pero hay otros mandamientos como el bautismo que requieren de recursos. Por ejemplo, para tú poder bautizarte, requieres de tiempo, requieres de suficiente agua para poder sumergirte y ser bautizado, y requieres de alguien que te bautice, de un hermano que te bautice. Ok, entonces tú decir que si un creyente, alguien que abandonó sus pecados, alguien que dejó de pecar y puso su fe en Jesús, si tú dices que esa persona, luego de haber hecho, luego de haberse convertido a Dios, se perdió porque a los 10 segundos o a los 20 segundos después de haberse convertido a Dios le dio un infarto cardíaco y murió, o alguien le metió una bala en la cabeza y murió. Si tú dices que esa persona se perdió porque no se bautizó, no se llegó a bautizar, tú estás errado. Eso no es lo que predica la Biblia, eso no es lo que enseña la Biblia. Tú estás tomando Marcos 16, 16 fuera de su contexto bíblico, fuera de su lógica. Ok, fíjate, si tú aplicas esa lógica errónea al asunto del bautismo, para decir, no, si murió sin bautizarse, se perdió. Pues esa misma lógica errónea tendrías que aplicártela a ti mismo en cuanto a lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, que dijo, que enseñó acerca de aquellos que no ayudaron a los santos, por ejemplo, cuando tenían sed que no le dieron de beber, o cuando estaban en prisión y no lo visitaron, o cuando estaban enfermos y no lo visitaron. Entonces, si tú, por ejemplo, te conviertes a Dios y te bautizas ahí mismo, ok, pero luego a los 20 segundos alguien te pega una bala en la cabeza y mueres, o te da un infarto cardíaco y mueres. No te dio tiempo para visitar a un santo en prisión, ni darle agua al santo que está sediento, ni visitar al enfermo, al hijo de Dios que está enfermo, a los hijos de Dios que están enfermos, me refiero.
no vestiste al santo que necesitaba ropa, no albergaste al santo que estaba forastero, que estaba sin casa, etcétera. Entonces tú también te perdiste, aunque te bautizaste. Si tú aplicas esa lógica errónea, también tú te perdiste. Observa que este tipo de mandamientos requiere de recursos, ¿ok? Requiere de tiempo, por ejemplo. Entonces tú estás tomando la Biblia fuera de su contexto, ¿ok? Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú tuviste oportunidad o no para llevar a cabo tal o cual mandamiento. Y es ahí donde viene el juicio de Dios. Si tú tuviste oportunidad y desobedeciste, eso es otra cosa. Pero si tú no tuviste oportunidad, si tu corazón es recto, si tú te convertiste a Dios y le obedeces, ya no pecas, pero no tuviste oportunidad para llevar a cabo tal o cual mandamiento, para consumar tal o cual mandamiento. Dios conoce eso, que tú no tuviste oportunidad, y Dios no te va a arrojar al infierno. En ti no hay injusticia y Dios sabe eso y no te va a juzgar, no te va a condenar al infierno. Ok, leo en Mateo capítulo 25. Y cuando el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo hablando, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y respondiendo el rey, versículo 41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ok, entonces aquí Cristo está diciendo que si tú no le diste pan al santo hambriento, o agua al santo sediento, o no visitaste al santo que estuvo en la cárcel o enfermo, etc. Dice que tú irás al tormento eterno. Ok, esto es un pasaje de salvación, de vida o muerte, de cielo o infierno. Aquí dice el Señor Jesucristo que estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si tú dices que, no, porque si murió sin haberse bautizado, se fue al infierno, pues esa misma lógica tú también la deberías de aplicártela a ti mismo también. Si tú, aunque te bautizaste, moriste sin tener oportunidad de darle pan al hambriento, agua al sediento, visitar al enfermo, al santo que estuvo en la cárcel, etc.
Si tú no tuviste oportunidad de ello y moriste, entonces tú también te perdiste. ¿Ves que esa lógica es errónea? Aquí de lo que está hablando el Señor Jesús es de si tú tuviste oportunidad. Se sobreentiende que es si tú tuviste oportunidad de ayudar a los hijos de Dios que estuvieron en la cárcel o estaban hambrientos o sedientos, etc. Es si tú tuviste oportunidad. Ok, Dios no te va a castigar por una oportunidad que tú no tuviste. Ok, Dios no te va a arrojar al infierno porque tú no tuviste, por el hecho de que tú no tuvieras, por el hecho de que tú no hayas tenido la oportunidad de ayudar a los santos o de si tú no tuviste oportunidad de bautizarte. Dios no te va a arrojar al infierno por ello. Ok, entonces la salvación viene antes de bautizarnos, antes de tener esa oportunidad de bautizarnos. Viene instantáneamente cuando uno abandona el pecado y pone su fe en Jesús. Eso es instantáneo. Dios conoce el corazón y cuando tu corazón cambia, tu identidad espiritual también cambia instantáneamente. Hay otro problema con decir que la salvación viene luego de bautizarnos y no antes. Y es, por ejemplo, que la misericordia está por encima de los sacrificios. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 12, versículo 7, dijo Cristo, mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, este tipo de mandamientos, como lo es el bautismo, el bautismo es un tipo de mandamiento que es de tipo ceremonial, ¿ok? Entonces, dice la Biblia enseña que es más importante la misericordia. Ok, leo este pasaje en Mateo capítulo 12, empezando desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Ok, sigo leyendo, versículo 9. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle. Ok, entonces, la misericordia está por encima de, o sea, los mandamientos de misericordia están por encima de los mandamientos que son de tipo ceremonial. Por ejemplo, como estos dos ejemplos acá que vimos. Por ejemplo, acá David tuvo hambre y comió los panes que no le era lícito, pero eso no importó.
porque la situación lo apremiaba. Entonces, a pesar de que esos panes de la proposición no le era lícito a David comer, sino solamente a los sacerdotes, sin embargo, aquí no se le condena a David. Vemos que el asunto, en la situación que él estaba, eso lo justificaba, el que él comiera esos panes. También en el otro ejemplo que vimos de hacer bien los sábados, por ejemplo, de si una oveja cae en un hoyo en sábado, y que le eche mano y la levante, por ejemplo, aquí Cristo dijo: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y le sanó en sábado. El Señor Jesús a ese hombre le sanó. Entonces, por ejemplo, otro asunto. Acuérdate de lo que Cristo, por ejemplo, enseñó acerca de lo que se conoce como el buen samaritano, aquello que contó Cristo acerca de ese samaritano que usó de misericordia hacia un hombre que cayó herido por malhechores. Y ese samaritano tuvo misericordia de ese herido y le ayudó y lo recogió, le vendó las heridas, mientras que otros pasaron y vieron a ese herido y siguieron de largo y no lo ayudaron. Entonces, una pregunta: si tú dices: no, porque bautizarse es sumamente importante, si muero sin bautizarme iré al infierno. Entonces, si tú ves a una persona herida, como eso que contó Cristo acerca del samaritano, si tú ves a una persona herida, si tú vas de camino a bautizarte y en el camino ves a una persona herida que necesita de tu ayuda, ¿qué harás? ¿La dejarás ahí sin ayudarla? ¿Irás antes a bautizarte y luego volverás para ayudarla? Porque tú dices: no, que el bautismo es sumamente importante y si muero sin bautizarme iré al infierno. O sea, ¿es así? ¿Acaso es eso lo que la Biblia predica? ¿Que te bautices primero y luego vuelvas a ayudar a aquel que está herido? Que tal vez ya sea muy tarde cuando vuelvas y ya lo encuentres muerto, o algo por el estilo. Te hago esa pregunta. Sigo. Hay otro gran problema con esa falsa doctrina de la salvación pre-bautismo. Digo, la salvación post-bautismo. Y es acerca de la doctrina de que la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas acerca de que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Entonces, una pregunta: ¿qué es lo que te limpia del pecado? ¿La sangre de Cristo o las aguas del bautismo? ¿Cuál de las dos? Aquí hay un gran conflicto. En la Biblia vemos que lo que nos limpia del pecado es la sangre de Cristo. Desde el momento en que esa sangre nos limpia de nuestros pecados, somos salvos. Si tú estás limpio de pecado, ya eres salvo. Tú no necesitas llegar a bautizarte para entonces ser salvo. Tú no necesitas salir de las aguas del bautismo para decir: ahora ya soy salvo. No. Es desde el momento que tú pones tu fe en Cristo. Desde el momento que esa sangre de Cristo te limpia de tus pecados, desde ese momento ya eres salvo. Si tus pecados han sido borrados,
ya eres salvo. No tienes culpa en ti, no tienes condenación. Estás libre de pecado, estás limpio. Ok, entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Entonces, es en Cristo Jesús, en su sangre, que tenemos redención. Ok, y esto es la salvación por gracia de la cual habla la Biblia. Ok, esa salvación que es a través de la sangre de Cristo. Cristo murió para borrar nuestros pecados con su sangre. Ok, entonces desde el momento en que alguien deja de pecar y pone su fe en Cristo, todos esos pecados que cometió en su pasado son borrados. Toda esa culpa, todos esos delitos, todo ese récord criminal que tenía, le es borrado, le es olvidado. Ok, y no vendrá condenación. Esa persona se salvó desde ese momento. Ok, entonces tú no tienes que esperar a ser sumergido en las aguas del bautismo para llegar a ser salvo. No, sino que desde el momento en que tú tuviste tu fe en Cristo, desde ese momento te salvas. Ok, Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Ok, entonces aquí dice que Dios ha propuesto en propiciación al Señor Jesucristo. Ok, lo ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Ok, entonces a todos los pecadores yo les digo, abandonen sus pecados, pongan su fe en Cristo Jesús, pongan sus ojos en esa sangre, que esa sangre los puede limpiar de sus pecados que han estado cometiendo. Entonces, desde el momento en que una persona abandona sus pecados y se convierte a Dios y pone su fe en Jesús, todos esos pecados que cometió en el pasado son borrados. Eso es lo que la Biblia enseña. Cualquiera que se arrepiente y pone su fe en Jesús es perdonado, es salvado, es limpiado de sus pecados. Ok, se salva. Todos los pecados serán perdonados a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice Cristo. Ok, entonces, desde el momento en que uno se convierte a Dios, es salvo. Uno no tiene que esperar a ser sumergido en las aguas del bautismo para llegar a ser salvo. Ok, somos salvos instantáneamente por la fe, ok, en Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ok, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Tú no necesitas llegar a bautizarte para llegar a ser salvo. Ok, el mandato al bautismo es un mandato que hay que cumplir, pero el que uno muera antes de llegar a consumar ese mandamiento no te lleva al infierno. Ok, si tú te convertiste a Cristo, ya eres salvo. Ok, uno es salvo antes de bautizarse, no después de bautizarse. Uno se bautiza porque tuvo fe. La decisión de bautizarse uno la toma porque tuvo fe previamente, esa fe que salva. Ok, el bautismo es un resultado de la fe que ya uno tuvo, esa fe que ya nos salvó. Ok, Hechos capítulo 10, versículo 43, empezando desde el versículo 43. Dice, a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí vemos que estas personas fueron salvas antes de ser bautizadas. Leí en Hechos capítulo 10, versículos 43 al 48. Entonces aquí vemos que estas personas fueron salvas antes de ser bautizadas. Y luego Pedro les mandó a bautizar. Ok. El bautismo viene después de nosotros ser salvos. Ok. A través de la Biblia vemos el mandato al arrepentimiento. Y que aquel que se arrepiente es salvo. Desde el momento que uno se arrepiente, se salva. Uno se salva a través del arrepentimiento. ¿Ok? Desde ese momento en que uno abandona sus malos caminos y pone su fe en el Señor Jesús. Desde ese momento uno se salva. ¿Ok? Lucas, capítulo 13, versículos, empezando desde el versículo 1, dice: y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Entonces, la persona que se pierde se va al infierno debido a que no se arrepintió. ¿Ok? Es el arrepentimiento lo que nos salva. ¿Ok? Es el abandonar el pecado y convertirnos a Dios lo que nos salva. ¿Ok? Uno no tiene que esperar a ser sumergido en las aguas del bautismo para llegar a ser salvo, sino que desde el mismo instante en que uno toma la decisión de arrepentirse, en ese mismo instante uno es salvado. ¿Ok? El Señor Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pecador es aquel que peca. Entonces, les digo a todo aquel que peca que abandonen sus pecados, que dejen de ser pecadores, que dejen de pecar, que obedezcan a Dios. Desde el momento en que tú decides obedecer a Dios, te salvas. ¿Ok? Leo en Mateo capítulo 9, versículo 13. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Ok, aquí dijo el Señor Jesús que no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere misericordia y no sacrificio. Ok, entonces, no pienses que tú eres salvo porque te bautizaste el año pasado o hace 10 años o porque cuando eras niño te entre comillas entre comillas bautizaste, porque cuando eras bebé te entre comillas bautizaron. No pienses que tú eres salvo porque te bautizaste. No. Tienes que abandonar tus pecados, ¿ok? Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Abandona tus pecados y serás salvo, ¿ok?
Si quieres comunicarte conmigo, mi correo electrónico es elpecadollevaalinfierno@gmail.com. Todo en minúscula y pegado. elpecadollevaalinfierno@gmail.com.